Don Rafael nunca olvidaría la mañana en que encontró a Luna, embarazada y enorme, protegiendo a un potro huérfano que había aparecido de la nada. Lo que ella haría por ese pequeño desconocido rompería todas las reglas de la naturaleza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! En las afueras de un pequeño pueblo rural, donde las montañas se alzaban como gigantes protectores y los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, existía un rancho que todos conocían simplemente como El Refugio. No era el más grande ni el más próspero de la región, pero tenía algo especial que lo distinguía de los demás. Allí, entre establos de madera desgastada por el tiempo y corrales cercados con postes que habían resistido décadas de sol y lluvia, vivía una yegua extraordinaria llamada Luna. Era imposible no notar su presencia cuando uno la veía por primera vez. Luna no era una yegua cualquiera. Su tamaño superaba con creces al de las demás hembras del rancho. Sus músculos se marcaban bajo su pelaje castaño claro, y su porte majestuoso hacía que quienes la observaban se detuvieran en seco, admirando la fuerza y la elegancia que emanaba de cada movimiento. Pero lo que realmente la hacía especial en ese momento de su vida era su evidente estado de gestación. Su vientre abultado revelaba que pronto traería al mundo una nueva vida, y todos en el rancho esperaban con ansias la llegada de ese potro que llevaría la sangre de los mejores ejemplares de la zona. Don Rafael, el dueño de El Refugio, era un hombre de unos 60 años cuyo rostro curtido por el sol contaba historias de una vida dedicada al campo. Había criado caballos toda su vida, al igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Para él, los caballos no eran simples animales de trabajo o inversiones económicas. Eran compañeros, seres con alma que merecían respeto y cariño. Luna era su orgullo, la descendiente de una línea de yeguas que habían servido fielmente a su familia durante generaciones. Cada mañana, don Rafael visitaba el establo donde Luna pasaba las noches, especialmente ahora que su embarazo estaba tan avanzado. Le llevaba las mejores raciones de alimento, se aseguraba de que tuviera agua fresca y limpia, y pasaba largos minutos acariciando su cuello mientras le hablaba en voz baja, contándole las noticias del día o simplemente compartiendo el silencio cómodo de dos viejos amigos. Aquella mañana de primavera comenzó como cualquier otra. El sol apenas empezaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados cuando don Rafael se dirigió hacia el establo con su taza de café humeante en una mano y un jatillo de heno fresco en la otra. Los gallos cantaban a lo lejos, y el aire fresco de la madrugada llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían en los límites del rancho. Pero cuando don Rafael empujó la puerta del establo, lo que vio lo hizo detenerse en seco. Su corazón dio un vuelco en su pecho, y la taza de café resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de tierra compactada sin que él siquiera lo notara. Allí, en el establo donde Luna descansaba, había algo completamente inesperado. Junto a la yegua gigante, acurrucado contra su enorme cuerpo, como buscando calor y protección, yacía un potro pequeño. Pero no era su potro. Luna todavía estaba claramente embarazada. Su vientre pronunciado era evidencia de que su propio hijo
aún no había nacido. Este potro era diferente. Era diminuto, con patas largas y temblorosas que parecían apenas capaces de sostener su frágil cuerpo. Su pelaje, de un color negro azabache, estaba sucio y enmarañado, y en sus grandes ojos oscuros se leía una historia de pérdida y desesperación que partía el alma. Don Rafael parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que estaba viendo. Durante sus 60 años de experiencia con caballos, había presenciado muchas cosas extraordinarias, pero esto superaba todo lo que había conocido. Se acercó despacio, sin querer asustar a los animales, y observó la escena con una mezcla de asombro y confusión. Luna, con su enorme cabeza inclinada hacia el potro desconocido, lo limpiaba con movimientos suaves y cuidadosos de su lengua, tal como una madre haría con su propio hijo. El potro, a pesar de su evidente debilidad y miedo, parecía haber encontrado consuelo en la presencia de la yegua gigante. Se acurrucaba más cerca de ella, buscando refugio bajo su cuello, y de vez en cuando emitía débiles relinchos que sonaban como súplicas desesperadas por protección. Don Rafael se arrodilló a unos metros de distancia, su mente trabajando furiosamente para entender qué estaba sucediendo. Reconoció inmediatamente que el potro no pertenecía a su rancho. No tenía ninguna marca que lo identificara como propiedad de El Refugio, y su condición física dejaba claro que había pasado por algo terrible. Estaba demasiado delgado, sus costillas se marcaban bajo el pelaje sucio, y tenía pequeñas heridas en las patas que sugerían que había caminado largas distancias sobre terreno difícil. Pero lo más desconcertante de todo era cómo había llegado hasta allí, y más aún, cómo Luna lo había aceptado de una manera que desafiaba todo lo que don Rafael conocía sobre el comportamiento equino. Las yeguas embarazadas, especialmente aquellas tan cerca de dar a luz como Luna, solían ser territoriales y protectoras. Era extremadamente raro que aceptaran la presencia de otro potro, mucho menos que lo trataran con el cariño maternal que Luna estaba mostrando hacia este pequeño huérfano. Sin embargo, allí estaba la evidencia frente a sus ojos. Luna había adoptado a este potro desconocido como si fuera suyo propio, ignorando las leyes naturales y los instintos que dictaban que debía concentrarse únicamente en proteger a la vida que crecía dentro de ella. Don Rafael permaneció inmóvil durante varios minutos, observando la extraordinaria escena que se desarrollaba ante sus ojos. Luna continuaba limpiando al potro, con una dedicación que normalmente reservaba solo para su propia cría. El pequeño, a pesar de su evidente agotamiento, respondía a cada caricia con pequeños movimientos de su cabeza, buscando más contacto con la yegua gigante que parecía haber aceptado el papel de madre adoptiva sin cuestionarlo. El rancho comenzaba a despertar. A lo lejos, don Rafael podía escuchar los sonidos familiares de la mañana, el crujir de las puertas de otros establos, el murmullo de voces de sus trabajadores que llegaban para comenzar sus labores diarias, y el golpeteo rítmico de los cascos de otros caballos que se movían en sus corrales. Pero aquí, en este establo en particular, el tiempo parecía haberse detenido, creando una burbuja de quietud alrededor de la yegua y su inesperado protegido. Finalmente, don Rafael se puso de pie con un gruñido, sus rodillas protestando después de haber permanecido arrodillado tanto tiempo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber de dónde había venido este potro y cómo había llegado hasta su rancho en medio de la noche. Salió del establo caminando con paso rápido,
hacia donde sus trabajadores se reunían para recibir las instrucciones del día. Encontró a Tomás, su capataz de confianza, un hombre fornido de unos 40 años que había trabajado en el refugio durante más de 2 décadas. Tomás estaba revisando una lista en su mano cuando don Rafael se acercó con expresión urgente. «Tomás, necesito que reúnas a todos los hombres inmediatamente», dijo don Rafael sin preámbulos. Su tono dejaba claro que algo importante había sucedido. Tomás dejó caer la lista y llamó a los demás trabajadores con un silbido agudo. En cuestión de minutos, un grupo de 6 hombres se había congregado alrededor de don Rafael, sus rostros mostrando curiosidad y preocupación ante la evidente agitación de su patrón. ¿Alguno de ustedes vio algo inusual? Anoche, preguntó don Rafael, su mirada recorriendo cada rostro en busca de alguna señal de reconocimiento, algún movimiento cerca de los establos, algún sonido extraño, cualquier cosa fuera de lo común. Los hombres intercambiaron miradas entre sí, negando con la cabeza. Fue entonces cuando Manuel, el trabajador más joven del grupo, un muchacho de apenas 19 años, con una mata de cabello negro que siempre caía sobre sus ojos, levantó tímidamente la mano. Yo escuché algo anoche, don Rafael, comenzó el joven, su voz insegura. Eran como las 2 de la mañana, y me levanté porque no podía dormir. Escuché algo como relinchos a lo lejos, pero pensé que eran los caballos del rancho vecino. No me pareció importante en ese momento. Don Rafael asintió, animando al muchacho a continuar. ¿Desde qué dirección venían los sonidos, Manuel? El joven señaló hacia el norte, donde comenzaba el bosque que separaba el refugio de otras propiedades. ¿De por allá? Don Rafael. Pero fueron solo unos minutos, y luego todo quedó en silencio otra vez. Don Rafael agradeció la información y rápidamente organizó a los hombres. «Tomás, quiero que tú y Manuel vengan conmigo al establo principal. Necesito que vean algo. El resto de ustedes, quiero que revisen el perímetro del rancho, especialmente la zona norte cerca del bosque. Busquen cualquier señal de cómo pudo haber entrado un potro durante la noche. Huellas, cercas rotas, cualquier cosa». Los hombres asintieron y se dispersaron rápidamente para cumplir con sus tareas. Don Rafael guió a Tomás y a Manuel de regreso al establo donde Luna y el potro huérfano permanecían juntos. Cuando los 3 hombres entraron, Tomás dejó escapar un silbido bajo de asombro. «Dios santo», murmuró, acercándose lentamente para ver mejor. «¿De dónde salió ese potro?» «Es exactamente lo que estoy tratando de averiguar», respondió don Rafael. «Lo encontré aquí esta mañana, acurrucado junto a Luna. Ella lo ha adoptado, Tomás. Está cuidándolo como si fuera su propia cría». Tomás, que tenía tanta experiencia con caballos como su patrón, sacudió la cabeza con incredulidad. «Nunca he visto nada igual, don Rafael. Una yegua embarazada aceptando a un potro ajeno de esta manera. Es como si supiera que el pequeño necesitaba ayuda desesperadamente». Manuel se había acercado también, sus ojos juveniles llenos de compasión al observar al potro maltratado. «Es tan pequeño», susurró, «y miren lo delgado que está. ¿Quién haría algo así? Abandonar a un potro tan joven». Don Rafael se acercó más, evaluando el estado del potro con ojo experto. El pequeño no podía tener más de 3 semanas de vida, quizás un mes como máximo. A esa edad,
Los potros dependían completamente de sus madres para alimentarse y para aprender las habilidades básicas de supervivencia. Sin una madre, las posibilidades de que este potro sobreviviera por su cuenta en la naturaleza eran prácticamente nulas. El hecho de que hubiera llegado hasta el rancho era un milagro en sí mismo. «Necesitamos llamar al veterinario inmediatamente», dijo don Rafael. «Este potro necesita atención médica urgente. Tomás, encárgate de eso, y quiero que alguien pregunte en los ranchos vecinos si conocen algo sobre un potro perdido o robado». Mientras Tomás salía para hacer las llamadas necesarias, don Rafael se sentó en un banco de madera dentro del establo, observando a Luna y al potro. La yegua gigante había acomodado su enorme cuerpo de tal manera que el pequeño pudiera descansar contra su vientre abultado, protegiéndolo del frío de la mañana que aún se colaba por las rendijas de las paredes. Era una imagen conmovedora que tocaba algo profundo en el corazón del viejo ranchero. «En todos mis años nunca había visto algo así», murmuró para sí mismo. «Es como si Luna supiera exactamente lo que este pequeño necesita». El veterinario llegó al rancho poco antes del mediodía. El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad con décadas de experiencia tratando todo tipo de animales en la región. Su camioneta blanca levantó una nube de polvo al detenerse frente a la entrada principal del rancho, y don Rafael salió a recibirlo con expresión preocupada. Los dos hombres se conocían desde hacía años, habían trabajado juntos en innumerables casos, desde partos complicados hasta enfermedades graves que habían amenazado las vidas de los animales más preciados del rancho. Sin embargo, mientras caminaban juntos hacia el establo donde Luna y el potro esperaban, don Rafael le explicó que esta situación era diferente a cualquier otra que hubieran enfrentado antes. «Doctor, necesito que vea esto con sus propios ojos, porque ni yo mismo puedo creerlo completamente», le dijo don Rafael mientras empujaba la puerta del establo. Cuando entraron, el doctor Ramírez se detuvo en seco, su maletín médico casi resbalando de su mano. Ante él, la escena que se desarrollaba parecía sacada de un cuento de hadas. Luna, con su imponente tamaño y su vientre claramente hinchado por el embarazo avanzado, estaba echada en el suelo sobre un lecho de paja fresca. Acurrucado contra ella, alimentándose con dificultad de sus ubres, estaba el pequeño potro negro. La yegua mantenía su cuello curvado protectoramente sobre el pequeño, y cada vez que él se movía o emitía algún sonido, ella respondía con suaves relinchos tranquilizadores. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor Ramírez, acercándose lentamente para no asustar a los animales. «En mis 30 años de práctica veterinaria, jamás he presenciado algo así. Una yegua embarazada amamantando a un potro que no es suyo. Es contra toda lógica del comportamiento equino». Don Rafael asintió gravemente. «Por eso necesitaba que viniera inmediatamente, doctor. Necesito saber si el potro va a estar bien. Y también necesito asegurarme de que esto no ponga en peligro a Luna o a su propio potro por nacer». El veterinario se arrodilló cerca del potro, hablándole en voz baja mientras preparaba su equipo. Luna lo observaba con atención, pero no mostró signos de agresividad o preocupación. Era como si entendiera que este hombre estaba allí para ayudar. Con movimientos cuidadosos y expertos, el doctor Ramírez comenzó su examen. Primero verificó los signos vitales básicos del potro: su temperatura, su pulso, su respiración. Luego examinó sus ojos, sus orejas, su boca,
Sus manos expertas recorrieron el pequeño cuerpo, sintiendo cada hueso, cada músculo, buscando señales de lesiones o enfermedades. El silencio en el establo era pesado mientras el veterinario trabajaba. Don Rafael permanecía de pie a un lado, sus manos apretadas con nerviosismo, observando cada movimiento del doctor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez se puso de pie y se volvió hacia don Rafael con expresión seria. «Vamos a hablar afuera», dijo en voz baja. Los dos hombres salieron del establo y caminaron unos metros hasta estar fuera del alcance del oído. El doctor Ramírez suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Don Rafael, ese potro ha pasado por algo terrible. Está severamente desnutrido y deshidratado. Tiene múltiples abrasiones en las patas que indican que caminó largas distancias sobre terreno difícil. También tiene señales de estrés extremo, lo cual es comprensible dado que claramente perdió a su madre. A su edad, un potro necesita alimentarse cada 2 horas aproximadamente. Por su condición, calculo que ha estado sin su madre al menos 2 o 3 días, tal vez más». Don Rafael sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Va a sobrevivir, doctor». El veterinario se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que don Rafael había aprendido a reconocer como señal de que las noticias no eran del todo buenas. Francamente, don Rafael, si no hubiera encontrado a Luna cuando lo hizo, no habría sobrevivido otra noche. Estaba al borde de la muerte. Pero ahora, con Luna cuidándolo y alimentándolo, tiene una oportunidad. Sin embargo, hay complicaciones. El potro necesita nutrición especializada, suplementos vitamínicos y observación constante. Y hay otro problema del que debemos hablar. El doctor Ramírez hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Luna está muy cerca de dar a luz a su propio potro. Probablemente falten solo 2 o 3 semanas, un mes como máximo. Lo que está haciendo por este potro huérfano es admirable, pero está gastando energía y recursos que debería estar reservando para su propia cría. Su leche, que debería estar acumulándose para su potro por nacer, la está compartiendo con este pequeño. Necesitamos asegurarnos de que ella reciba alimentación extra, de la mejor calidad, para que pueda sostener a ambos potros sin poner en riesgo su propia salud o la de su cría. Don Rafael asintió con determinación. «Haga lo que sea necesario, doctor. Costo no es problema. Si Luna ha decidido salvar a este potro, entonces nosotros la apoyaremos. Ordene todos los suplementos y medicamentos que necesite. Contrataré a alguien que los vigile las 24 horas si es necesario». El doctor Ramírez sonrió ligeramente ante la determinación de su viejo amigo. Sabía que esa sería su respuesta. Don Rafael nunca había sido un hombre que escatimara gastos cuando se trataba del bienestar de sus animales. «Muy bien», dijo el veterinario, sacando una libreta de su bolsillo y comenzando a escribir. «Voy a dejarle una lista de todo lo que necesitará. Comida especial para Luna, suplementos nutricionales, vitaminas para el potro y medicamentos para tratar sus heridas. También voy a necesitar que alguien me documente el progreso del potro diariamente. Quiero fotos, informes de cuánto come, cómo se mueve, cualquier cambio en su comportamiento. Y voy a volver en 3 días para hacer otro examen completo». Los dos hombres regresaron al establo donde Luna continuaba cuidando devotamente al pequeño huérfano.
El doctor Ramírez preparó algunas inyecciones de vitaminas y antibióticos para el potro, administrándolas con cuidado mientras Luna observaba atentamente, pero sin interferir. «Parece que ella confía en nosotros», comentó el veterinario mientras guardaba sus instrumentos. «Es como si supiera que estamos aquí para ayudar». Los días siguientes trajeron una rutina nueva y exigente para todos en el refugio. Don Rafael había cumplido su promesa y contrató a Marta, una mujer de 50 años con experiencia en el cuidado de caballos, para que vigilara a Luna y al potro huérfano durante las 24 horas. Marta instaló un catre en una esquina del establo, junto con una pequeña mesa donde llevaba un registro meticuloso de cada detalle. Anotaba los horarios en que el potro se alimentaba, cuánto tiempo pasaba comiendo, cuántos pasos daba cuando intentaba caminar e incluso la calidad de su pelaje que comenzaba a mostrar señales de mejoría. El potro, al que don Rafael había decidido llamar Milagro por las circunstancias extraordinarias de su rescate, empezaba a mostrar señales evidentes de recuperación. Su pelaje negro, que al principio estaba opaco y sin vida, comenzaba a brillar con el cuidado constante que recibía. Sus ojos, que durante los primeros días reflejaban un miedo profundo y una tristeza que partía el alma, ahora mostraban destellos de curiosidad cuando observaba el mundo que lo rodeaba. Sus patas, antes temblorosas e inseguras, ganaban fuerza día tras día. Ya no se tambaleaba constantemente cuando intentaba ponerse de pie y había comenzado a dar pequeños pasos exploratorios alrededor del establo, siempre bajo la mirada vigilante de Luna. La relación entre Luna y Milagro había evolucionado de una manera que maravillaba a todos los que la presenciaban. La yegua gigante no solo alimentaba al pequeño potro, sino que había asumido completamente el papel de madre en todos los aspectos. Cuando Milagro dormía, Luna permanecía echada a su lado, su enorme cuerpo formando una barrera protectora entre el potro y cualquier posible amenaza. Cuando el pequeño despertaba y comenzaba a explorar, Luna lo seguía con la mirada, relinchando suavemente si se alejaba demasiado, llamándolo de regreso a su lado. Si Milagro tropezaba o se asustaba por algún ruido repentino, Luna estaba inmediatamente junto a él, bajando su cabeza para tocarlo con su hocico, tranquilizándolo con su presencia. Mientras tanto, las investigaciones sobre el origen de Milagro continuaban sin resultados concretos. Tomás y varios de los trabajadores habían visitado todos los ranchos en un radio de 50 kilómetros, preguntando si alguien había perdido un potro o si conocían de algún caballo que hubiera dado a luz recientemente. Las respuestas fueron siempre negativas. Nadie en la región reportaba la pérdida de un potro. Don Rafael había contactado incluso a las autoridades locales, pensando que tal vez se trataba de un caso de robo de ganado, pero tampoco había reportes que coincidieran con la descripción de Milagro. Una teoría comenzó a tomar forma entre los trabajadores del rancho. Quizás la madre de Milagro había sido un caballo salvaje, o tal vez pertenecía a algún viajero que pasaba por la zona cuando ella dio a luz. Algo terrible debió haber sucedido, un accidente, un ataque de depredadores, algo que separó al potro de su madre de manera trágica. El pequeño, guiado por el instinto de supervivencia, habría vagado por el bosque hasta encontrar el camino hacia el refugio. Lo que nadie podía explicar era cómo había logrado entrar al establo específicamente donde Luna descansaba, como si una fuerza invisible lo hubiera guiado hasta la única criatura que podría salvarlo.
El doctor Ramírez regresó al rancho según lo prometido, 3 días después de su primera visita. Lo que vio lo dejó gratamente sorprendido. Milagro había ganado peso notablemente. Sus costillas ya no se marcaban tan visiblemente bajo su pelaje y sus ojos brillaban con más vida. El veterinario realizó otro examen exhaustivo, tomando notas detalladas y comparándolas con las mediciones de su primera visita. «Es impresionante», le dijo a don Rafael mientras ambos observaban a Luna y Milagro desde fuera del establo. «Este potro estaba al borde de la muerte hace solo unos días, y ahora mírelo. Está ganando fuerza rápidamente». Luna le ha dado una segunda oportunidad que pocos potros huérfanos reciben. Sin embargo, el doctor Ramírez también tenía preocupaciones que compartir. «Don Rafael, necesito que esté preparado para lo que viene. Luna va a dar a luz muy pronto. Podría ser en cualquier momento durante las próximas 2 semanas. Cuando eso suceda, vamos a enfrentarnos a una situación sin precedentes. No sabemos cómo va a reaccionar Luna cuando nazca su propio potro. Podría rechazar a Milagro en favor de su cría biológica, o podría intentar cuidar de ambos, lo cual sería físicamente muy demandante para ella. Necesitamos estar listos para cualquier escenario». Don Rafael había estado pensando en eso mismo durante días. Había consultado con Marta, con Tomás, e incluso había hablado por teléfono con otros criadores de caballos que conocía, buscando consejo sobre cómo manejar la situación. La conclusión a la que había llegado era simple pero inquietante. Nadie sabía realmente qué esperar, porque nadie había estado en una situación exactamente igual. «Doctor, he decidido que vamos a dejar que la naturaleza siga su curso», dijo don Rafael con voz firme. «Luna ha demostrado tener un corazón más grande que su cuerpo. Si ella decide que puede cuidar de ambos potros, entonces la apoyaremos con todo lo que necesite. Si rechaza a Milagro después del parto, entonces nosotros nos haremos cargo de él. Ya hemos investigado sobre fórmulas especiales para potros huérfanos y tenemos biberones preparados». El veterinario asintió con aprobación. «Es la decisión correcta. Luna nos ha demostrado que los animales a veces entienden cosas que nosotros los humanos no podemos comprender completamente. Confiar en su instinto maternal es lo mejor que podemos hacer». Los días continuaron pasando y la transformación de Milagro era cada vez más evidente. Una semana después de la visita del doctor Ramírez, el rancho había establecido una rutina estricta alrededor del cuidado de Luna y Milagro. Cada mañana comenzaba con la llegada de don Rafael al establo principal antes del amanecer. El viejo ranchero había desarrollado el hábito de sentarse en silencio durante la primera hora del día, simplemente observando la interacción entre la yegua gigante y su protegido adoptivo. Esos momentos tranquilos, cuando el resto del mundo aún dormía y solo se escuchaba el suave respirar de los caballos, se habían convertido en sagrados para él. Le recordaban por qué había dedicado su vida entera a estos nobles animales. Milagro ya no era el potro tembloroso y asustado que había aparecido misteriosamente en el establo aquella memorable mañana. En solo 2 semanas, su transformación había sido notable. Ahora corría pequeñas distancias dentro del establo. Sus patas ya no vacilaban bajo su peso. Su pelaje negro brillaba con salud, y su cuerpo había llenado considerablemente, aunque todavía era notablemente más pequeño que otros potros de su edad debido a los días de privación que había sufrido. Pero lo más conmovedor
era cómo había desarrollado una personalidad propia. Ya no era simplemente un animal traumatizado luchando por sobrevivir. Ahora jugaba, exploraba y mostraba los comportamientos típicos de un potro joven y saludable. Luna, por su parte, continuaba siendo la madre perfecta. Su vientre había crecido aún más en las últimas semanas y ahora era tan grande que Marta había comentado que probablemente el potro que llevaba dentro sería de tamaño considerable, heredando sin duda la estatura impresionante de su madre. A pesar de su avanzado estado de gestación, Luna nunca descuidaba a Milagro. Cuando el pequeño se acercaba para alimentarse, ella se acomodaba pacientemente, permitiéndole acceso a sus ubres. Cuando él dormía, ella permanecía vigilante, sus orejas girando constantemente para captar cualquier sonido que pudiera representar una amenaza. Una tarde, mientras don Rafael revisaba las provisiones de comida especial para Luna, Tomás se acercó con expresión preocupada. «Don Rafael, necesito hablar con usted sobre algo», comenzó el capataz, quitándose el sombrero y girándolo nerviosamente entre sus manos. «He estado pensando en lo que va a pasar cuando Luna dé a luz. Todos sabemos que podría ser cualquier día ahora. Creo que deberíamos preparar un segundo establo, justo al lado del principal, para Milagro. Si Luna lo rechaza después del parto, no queremos tener que moverlo muy lejos. Debería poder verla y escucharla todavía». Don Rafael consideró la sugerencia por un momento. Era prudente, tenía que admitirlo. «Tienes razón, Tomás. Es una buena idea. Prepara el establo contiguo. Ponle paja fresca, asegúrate de que esté caliente y limpio, pero también prepara biberones y la fórmula especial para potros. Si tenemos que alimentar a Milagro a mano, quiero que todo esté listo». Los dos hombres pasaron el resto de la tarde organizando el espacio adicional, trabajando en silencio mientras pensaban en los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los próximos días. Esa noche, Marta notó cambios en el comportamiento de Luna que la pusieron en alerta. La yegua gigante estaba inquieta, caminando de un lado a otro del establo más de lo habitual. Se echaba y se levantaba repetidamente, como si no pudiera encontrar una posición cómoda. Marta, con su experiencia, reconoció estos signos inmediatamente. Llamó a don Rafael cerca de la medianoche. «Don Rafael, creo que ha llegado el momento. Luna está mostrando todos los signos del parto inminente. Debería venir al rancho inmediatamente». Don Rafael llegó al establo en menos de 30 minutos, todavía poniéndose la chaqueta mientras corría desde su camioneta. Encontró a Marta observando atentamente a Luna, quien ahora estaba echada de costado, su respiración más rápida y profunda. Milagro, sintiendo la tensión en el ambiente, se había retirado a una esquina del establo, observando con sus grandes ojos oscuros lo que sucedía. Parecía confundido por el comportamiento inusual de su madre adoptiva, pero tenía el instinto suficiente para mantenerse a cierta distancia. «Ya llamé al doctor Ramírez», informó Marta. «Dijo que estaría aquí en 40 minutos». Don Rafael asintió y se arrodilló cerca de Luna, hablándole en voz baja y tranquilizadora. «Está bien, niña. Vas a estar bien. Has hecho esto antes. Sabes qué hacer». Las horas siguientes fueron tensas. El doctor Ramírez llegó con su equipo y comenzó a monitorear a Luna cuidadosamente. El parto progresaba normalmente, les aseguró, pero todos debían estar preparados para actuar rápidamente si surgía alguna complicación. Mientras esperaban, don Rafael no podía dejar de mirar hacia la esquina donde Milagro observaba la escena. El pequeño potro permanecía quieto,
como si entendiera la importancia de lo que estaba sucediendo. De vez en cuando emitía suaves relinchos, como llamando a Luna, pero ella estaba demasiado concentrada en su propio proceso para responderle. Esos momentos eran desgarradores para don Rafael, quien se preguntaba si esta sería la última noche que Milagro pasaría como hijo adoptivo de Luna. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, después de horas de trabajo de parto, Luna dio a luz. El nuevo potro emergió en una membrana que el doctor Ramírez rompió rápidamente. Era un macho, grande y fuerte, con un pelaje castaño oscuro que coincidía perfectamente con el de su madre. El veterinario trabajó rápidamente, limpiando las vías respiratorias del recién nacido y asegurándose de que comenzara a respirar adecuadamente. Después de unos momentos de tensión, el potro emitió su primer relincho, un sonido fuerte y saludable que llenó el establo. Luna levantó su enorme cabeza, exhausta pero alerta, para ver a su cría recién nacida. Sus ojos, normalmente suaves y calmados, brillaban con una intensidad maternal primitiva que todos los presentes reconocieron inmediatamente. El doctor Ramírez se apartó cuidadosamente, permitiendo que la naturaleza siguiera su curso. Este era el momento crítico, el instante en que se establecía el vínculo primordial entre madre e hijo. Luna comenzó a limpiar a su potro con movimientos lentos y deliberados de su lengua, removiendo los restos de la membrana y estimulando su circulación. El pequeño, respondiendo al tacto de su madre, intentó levantar su cabeza, emitiendo sonidos suaves que parecían preguntas dirigidas a la inmensa criatura que lo atendía con tanta devoción. Don Rafael, Marta, Tomás y el doctor Ramírez observaban la escena en silencio reverente, conscientes de que estaban presenciando uno de los milagros más fundamentales de la naturaleza. Pero todos compartían la misma preocupación no expresada. Sus miradas se desviaban constantemente hacia la esquina del establo donde Milagro permanecía inmóvil, observando cómo su madre adoptiva atendía a este nuevo potro. El pequeño huérfano no hacía ningún ruido ahora. Simplemente miraba con lo que parecía ser una mezcla de confusión y temor, como si instintivamente supiera que todo estaba a punto de cambiar. El nuevo potro, al que don Rafael mentalmente ya había comenzado a llamar Dorado por el tono brillante de su pelaje bajo la luz de las lámparas del establo, hizo su primer intento de ponerse de pie. Sus patas largas y desgarbadas se doblaban y temblaban bajo su peso, pero con cada intento se volvía más fuerte y más determinado. Luna lo animaba con suaves relinchos, empujándolo gentilmente con su hocico cuando perdía el equilibrio. Después de varios intentos fallidos, Dorado finalmente logró mantenerse de pie, tambaleándose pero victorioso. Era un potro impresionante, claramente heredero de la estatura y fortaleza de su madre. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie había anticipado completamente. Mientras Dorado, guiado por el instinto más básico de todos los mamíferos recién nacidos, comenzaba a buscar las ubres de su madre para alimentarse por primera vez, Milagro emitió un relincho suave desde su rincón. No era un sonido de protesta o celos, era más como un llamado temeroso, una pregunta dirigida a Luna que parecía decir: «¿Todavía me quieres? Todavía soy tu hijo». El corazón de don Rafael se comprimió en su pecho al escuchar ese sonido tan cargado de vulnerabilidad. Luna detuvo su atención sobre Dorado por un momento. Su cabeza se giró hacia donde Milagro esperaba, y durante unos segundos que parecieron extenderse eternamente, la yegua simplemente miró al potro negro.
Todos en el establo contenían la respiración. Este era el momento decisivo. Luna podría ignorar a Milagro, concentrándose exclusivamente en su propia cría como dictaban los instintos naturales, o podría, de alguna manera, encontrar espacio en su corazón para ambos potros. Nadie sabía qué esperar. El comportamiento que Luna había mostrado hasta ahora ya desafiaba todas las normas conocidas del comportamiento equino. Lo que sucediera a continuación determinaría el futuro de Milagro. Luna relinchó suavemente, un sonido que claramente estaba dirigido a Milagro. Luego, para el asombro de todos los presentes, la yegua gigante extendió su cuello en dirección al potro negro, como invitándolo a acercarse. Milagro dudó solo un momento antes de salir de su rincón. Sus pasos eran cautelosos, inseguros, como si temiera ser rechazado. Pero Luna continuó llamándolo, su voz maternal tan clara y reconfortante como siempre lo había sido. Cuando Milagro finalmente llegó hasta ella, Luna bajó su cabeza y comenzó a lamerlo también, alternando su atención entre su hijo biológico y su hijo adoptivo, con una facilidad que parecía completamente natural para ella. «Dios mío», susurró Marta, llevándose una mano a la boca. «Observen eso. Va a cuidar de ambos. Realmente va a ti a hacerlo». El doctor Ramírez sacudió la cabeza con asombro, ajustándose los lentes como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. «En todos mis años de práctica, jamás he presenciado algo así. Esta yegua está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento maternal equino». Don Rafael no dijo nada. No confiaba en su voz en ese momento. Simplemente observaba con lágrimas no derramadas, nublando su visión, mientras Luna, con una paciencia infinita, atendía a ambos potros. Dorado, en su inocencia recién nacida, parecía aceptar la presencia de Milagro sin cuestionamiento. Los dos potros, uno recién llegado al mundo y el otro rescatado del borde de la muerte, se encontraban ahora bajo el cuidado de la misma madre extraordinaria. Cuando Dorado finalmente encontró las ubres de Luna y comenzó a alimentarse, Milagro observó con curiosidad. No mostró celos ni intentó apartar al recién nacido. En cambio, esperó pacientemente su turno, algo que Luna pareció reconocer y apreciar. Después de que Dorado hubo comido suficiente y se apartó, satisfecho y somnoliento, Luna gentilmente empujó a Milagro hacia adelante, permitiéndole alimentarse también. El equilibrio que la yegua estableció entre sus dos hijos era perfecto, casi orquestado. Dividía su atención, su afecto y sus recursos con una equidad que parecía venir de una comprensión profunda que trascendía el mero instinto. Era como si Luna hubiera tomado una decisión consciente de que ambos potros merecían su amor y protección, y nada iba a cambiar eso. Los primeros días después del nacimiento de Dorado trajeron consigo una mezcla de maravilla y agotamiento para todos en el refugio. Luna, desafiando todas las expectativas y preocupaciones que el doctor Ramírez había expresado, demostró ser capaz de cuidar a ambos potros con una dedicación que rayaba en lo sobrenatural. Sin embargo, el esfuerzo físico que esto requería era innegable. La yegua gigante necesitaba alimentarse constantemente para mantener la producción de leche suficiente para 2 bocas hambrientas. Don Rafael había triplicado sus raciones de alimento de alta calidad, y Marta preparaba mezclas especiales de vitaminas y minerales que agregaban al agua de Luna para asegurar que recibiera todos los nutrientes necesarios. Marta continuaba viviendo en el establo, ahora con responsabilidades aún mayores. Su catre
Estaba rodeado de tablas donde registraba meticulosamente cada detalle del desarrollo de ambos potros. Cuántas veces al día se alimentaban, cuánto tiempo pasaba cada uno con Luna, cómo interactuaban entre sí, cualquier cambio en su comportamiento o apariencia física. Estos registros se habían vuelto invaluables, no solo para el cuidado de los animales, sino también porque don Rafael sospechaba que esta situación única podría ser de interés científico para veterinarios y estudiosos del comportamiento animal en el futuro. La relación entre Milagro y Dorado era fascinante de observar. A pesar de que Milagro era varias semanas mayor y más desarrollado que su hermano recién nacido, mostraba una paciencia extraordinaria con él. Cuando Dorado, en su torpeza de recién nacido, lo empujaba accidentalmente mientras ambos buscaban alimentarse de Luna, Milagro simplemente se apartaba y esperaba. No había signos de rivalidad o resentimiento entre ellos. Por el contrario, comenzaron a desarrollar un vínculo propio que parecía separado de su relación compartida con Luna. Durante las tardes, cuando Luna descansaba echada en el establo, los dos potros jugaban cerca de ella. Dorado, conforme crecía más fuerte, comenzó a imitar todo lo que Milagro hacía. Si el potro negro corría en pequeños círculos, Dorado lo seguía con sus patas, aún no del todo coordinadas. Si Milagro se detenía a olfatear algo en el suelo, Dorado se acercaba para investigar lo mismo. Era evidente que Milagro se había convertido no solo en el hermano mayor, sino también en el modelo a seguir para el pequeño Dorado. Luna observaba estos juegos con lo que solo podía describirse como satisfacción maternal, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus dos hijos con igual atención y cariño. La noticia de la extraordinaria situación en el refugio no tardó en extenderse más allá de los límites del rancho. Primero fueron los trabajadores quienes compartieron la historia con sus familias en el pueblo. Luego, los vecinos comenzaron a aparecer, pidiendo permiso para ver por sí mismos a la yegua gigante que había adoptado a un potro huérfano, incluso estando embarazada, y ahora criaba a ambos como si fueran gemelos. Don Rafael, normalmente un hombre privado que prefería mantener los asuntos de su rancho lejos de la atención pública, se encontró en una encrucijada. Por un lado, no quería convertir a Luna y sus potros en una atracción de circo. Por otro lado, reconocía que había algo profundamente inspirador en esta historia que merecía ser compartido. Después de consultar con el doctor Ramírez y con Marta, don Rafael estableció reglas estrictas para las visitas. Solo se permitiría un número limitado de personas cada día, y solo durante ciertas horas, cuando Luna estaba descansando y los potros no necesitaban alimentarse. Los visitantes debían mantener silencio y distancia, observando desde fuera del establo para no estresar a los animales. Bajo estas condiciones, comenzó un flujo constante de personas del pueblo y de ranchos vecinos que venían a presenciar el milagro de El Refugio. Entre los visitantes estaba el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, un anciano de 70 años, con una voz suave y una manera de hablar que transmitía paz. Cuando vio a Luna con sus dos potros, el padre Miguel se santiguó y murmuró una oración en voz baja. Después buscó a don Rafael y le dijo algo que el ranchero nunca olvidaría. Don Rafael, he servido en esta comunidad durante 40 años y he visto muchas cosas que me han recordado la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero esto, lo que esta noble yegua está haciendo,
Es uno de los testimonios más hermosos de amor desinteresado que he presenciado. Nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. No importa el origen, no importa la sangre. Lo que importa es el corazón dispuesto a amar y proteger. Las palabras del Padre Miguel resonaron profundamente en don Rafael. Esa noche, sentado en su porche mirando las estrellas, reflexionó sobre cómo una yegua había demostrado una capacidad de amor que muchos humanos luchaban por alcanzar. Luna no había preguntado de dónde venía Milagro, no había calculado el costo de cuidarlo, no había considerado si tenía la obligación de hacerlo. Simplemente había visto a un ser indefenso que necesitaba ayuda y había respondido con todo su ser. Ahora, contra todas las probabilidades y desafiando las expectativas de la naturaleza misma, estaba criando a 2 potros con igual devoción y ternura. 3 semanas después del nacimiento de Dorado, la realidad de criar 2 potros simultáneamente comenzó a mostrar su impacto en Luna. A pesar de las raciones adicionales de alimento y los suplementos vitamínicos que recibía diariamente, la yegua gigante había perdido peso notable. Sus costillas comenzaban a marcarse ligeramente bajo su pelaje y había una nueva profundidad en sus ojos que hablaba del cansancio acumulado de semanas alimentando y cuidando a 2 crías exigentes. El doctor Ramírez, en una de sus visitas semanales de rutina, expresó su preocupación a don Rafael en privado, fuera del alcance del oído de los demás. Don Rafael, sé que no quiere escuchar esto, pero necesito ser honesto con usted, comenzó el veterinario mientras revisaba sus notas. Luna está agotada. Está dando todo lo que tiene, y más para mantener a estos 2 potros, pero su cuerpo está pagando el precio. Si continúa así, podríamos enfrentarnos a serios problemas de salud para ella. Necesitamos considerar la posibilidad de comenzar a suplementarla a la alimentación de al menos uno de los potros, preferiblemente Milagro, ya que es mayor y puede hacer la transición a alimentos sólidos más fácilmente que Dorado. Don Rafael sintió un peso en su pecho al escuchar las palabras del doctor. Había temido que este momento llegara. Observó a través de la ventana del establo donde Luna descansaba con ambos potros acurrucados contra ella. La imagen era tan perfecta, tan llena de paz y armonía, que la idea de alterar ese equilibrio le dolía profundamente. Pero sabía que el doctor Ramírez tenía razón. La salud de Luna tenía que ser la prioridad. Sin ella, ambos potros estarían en riesgo. Háganlo de manera gradual, instruyó don Rafael finalmente. Comience a introducir alimento suplementario para Milagro, mezclas de granos especiales para potros, heno de la mejor calidad. Pero hágalo lentamente. No quiero que sienta que está siendo separado de Luna abruptamente. Marta puede trabajar con él. Acostumbrarlo poco a poco a comer de un comedero en lugar de depender exclusivamente de Luna. El doctor Ramírez asintió con aprobación. Era exactamente el enfoque correcto, uno que respetaba el vínculo emocional entre Luna y Milagro mientras abordaba las necesidades físicas de todos los involucrados. Marta asumió esta nueva responsabilidad con su característica dedicación. Comenzó preparando mezclas pequeñas de granos finamente molidos, mezclados con un poco de leche de yegua que el doctor Ramírez había conseguido de otro rancho. Al principio, Milagro rechazaba el comedero, buscando inmediatamente a Luna cuando tenía hambre. Pero Marta era paciente,
Se sentaba junto al potro negro, hablándole suavemente mientras le ofrecía pequeñas cantidades del alimento en su mano. «Vamos, pequeño Milagro, esto es bueno para ti. Te hará fuerte como tu madre». Luna observaba estos ejercicios de alimentación con atención, como si entendiera que esto era necesario y correcto. Gradualmente, durante el transcurso de una semana, Milagro comenzó a aceptar el alimento suplementario. Al principio eran solo unas pocas mordidas, pero pronto comenzó a comer cantidades más sustanciales. Marta notó con alegría que una vez que Milagro comenzó a comer regularmente del comedero, Luna pareció relajarse más. La yegua gigante aún amamantaba a Milagro, pero con menos frecuencia que antes, reservando más de su leche para Dorado, quien aún dependía completamente de ella. Era como si Luna entendiera instintivamente que este cambio beneficiaba a todos, permitiéndole distribuir sus recursos limitados de manera más sostenible. Los cambios positivos no tardaron en manifestarse. Después de 2 semanas con la nueva rutina de alimentación, Luna comenzó a recuperar algo del peso que había perdido. Su pelaje, que había comenzado a perder brillo, volvió a lucir saludable. Sus movimientos eran más enérgicos, menos cargados del agotamiento que había estado mostrando. El doctor Ramírez, al verla durante su siguiente visita, expresó su satisfacción. «Excelente trabajo, don Rafael. Luna se ve mucho mejor. Creo que hemos encontrado el equilibrio correcto. Ahora solo necesitamos mantener este curso». Mientras tanto, la relación entre Milagro y Dorado continuaba desarrollándose de maneras que constantemente sorprendían a quienes los observaban. Dorado, ahora con casi 1 mes de edad, había crecido considerablemente. Sus patas largas le daban una apariencia desgarbada y adorable, y su personalidad comenzaba a emerger. Era curioso y aventurero, siempre explorando cada rincón del establo, metiéndose en problemas menores que Milagro parecía anticipar y de los cuales, a menudo, lo rescataba. Si Dorado se enredaba en alguna cuerda o se atascaba en una esquina, Milagro estaba allí, empujándolo suavemente en la dirección correcta o llamando a Luna con relinchos urgentes cuando la situación requería intervención maternal más seria. Una tarde, Tomás entró corriendo a la casa principal donde don Rafael revisaba cuentas. «Don Rafael, tiene que venir a ver esto ahora mismo», exclamó el capataz con voz emocionada. Don Rafael se levantó inmediatamente, siguiendo a Tomás de regreso al establo. Lo que vio allí lo hizo detenerse en la entrada, una sonrisa amplia extendiéndose por su rostro. Milagro y Dorado estaban jugando juntos de una manera que solo podía describirse como hermanos verdaderos. Corrían en círculos alrededor de Luna, quien observaba desde el centro con expresión paciente y afectuosa. Dorado perseguía a Milagro, quien se dejaba alcanzar antes de dar la vuelta y perseguir a su hermano menor a su vez. El verano llegó a la región trayendo consigo días largos y cálidos que transformaban los campos del rancho en extensiones doradas bajo el sol implacable. Milagro y Dorado habían crecido considerablemente en los meses que habían pasado desde aquel memorable nacimiento. Milagro, ahora con casi 4 meses de edad, había desarrollado un cuerpo musculoso y ágil. Su pelaje negro brillaba como obsidiana pulida bajo la luz del sol, y su comportamiento mostraba la confianza de un potro que había superado las adversidades más tempranas de su vida. Dorado, por su parte, con 3 meses cumplidos, había heredado completamente la estatura impresionante de su madre. Ya era casi tan alto como Milagro,
a pesar de ser menor, y su pelaje castaño había adquirido tonos dorados que justificaban plenamente el nombre que don Rafael le había dado. Luna había recuperado completamente su salud y vitalidad. La combinación de alimentación suplementaria para Milagro y las raciones aumentadas para ella había funcionado perfectamente. Ahora, tanto Milagro como Dorado comían regularmente alimento sólido, aunque ambos todavía buscaban ocasionalmente las ubres de Luna, más por consuelo que por necesidad nutricional. La yegua gigante los recibía siempre con paciencia, permitiéndoles estos momentos de conexión que reforzaban el vínculo entre madre e hijos. Don Rafael había comenzado a permitir que los tres salieran a pastar en los campos cercanos al establo, bajo supervisión constante. Era un espectáculo que nunca dejaba de conmover a quienes lo presenciaban ver a Luna caminando majestuosamente con sus dos potros flanqueándola a cada lado. Sin embargo, una tarde de julio, un incidente amenazó con alterar la armonía que había caracterizado la vida de esta familia equina poco convencional. Don Rafael estaba en el pueblo resolviendo asuntos de negocios cuando recibió una llamada urgente de Tomás. Su voz sonaba tensa y preocupada a través del teléfono. «Don Rafael, necesito que regrese al rancho inmediatamente. Ha habido un problema con los potros. Están bien ahora, pero necesita venir». Don Rafael no hizo preguntas. Simplemente subió a su camioneta y condujo de regreso al rancho a una velocidad que normalmente nunca se permitía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras imaginaba toda clase de escenarios terribles. Cuando llegó, encontró a Tomás, Marta y varios otros trabajadores reunidos cerca del establo. Luna estaba dentro, y sus relinchos ansiosos podían escucharse claramente desde fuera. «¿Qué sucedió?», preguntó don Rafael inmediatamente, buscando con la mirada a los potros. Tomás señaló hacia un área de pasto cercana donde el doctor Ramírez, quien aparentemente había sido llamado también, estaba examinando a Dorado. El potro castaño estaba de pie, pero cojeaba visiblemente de su pata delantera derecha. Milagro estaba junto a él, tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban, como si estuviera ofreciéndole apoyo físico a su hermano. Tomás explicó rápidamente lo que había sucedido. Los tres habían estado pastando tranquilamente cuando un perro salvaje emergió del bosque cercano, ladrando agresivamente y corriendo hacia ellos. Luna inmediatamente se colocó entre el perro y sus potros, pero en la confusión, Dorado tropezó mientras intentaba huir y cayó en un hoyo oculto por la hierba alta. El perro, intimidado por la presencia formidable de Luna, quien había pateado en su dirección con fuerza suficiente para dejar claro que defendería a sus crías hasta la muerte, había huido de regreso al bosque. Pero el daño ya estaba hecho. Dorado había torcido su pata en la caída. Don Rafael se acercó rápidamente a donde el doctor Ramírez continuaba su examen. «¿Cómo está, doctor?», preguntó con voz tensa. El veterinario no levantó la vista de su trabajo mientras respondía. «Es un esguince moderado en el tendón, doloroso y va a necesitar tiempo para sanar, pero no es nada que comprometa su vida o que vaya a causarle problemas permanentes si lo cuidamos adecuadamente. Necesitará reposo completo durante al menos 2 semanas, vendajes regulares y probablemente algunos antiinflamatorios para el dolor y la hinchazón». Don Rafael suspiró con alivio. Podía haber sido mucho peor. Lo que sucedió durante las siguientes 2 semanas demostró de manera conmovedora la profundidad del vínculo que unía a Milagro, Dorado y Luna.
Dorado, confinado al establo con movimiento limitado debido a su pata lesionada, se volvió inquieto y triste. Los potros jóvenes estaban diseñados para correr y jugar, y la inactividad forzada era claramente difícil para él. Pero Milagro nunca lo abandonó. El potro negro pasaba todo el día en el establo con su hermano, aunque ahora se le permitía salir a pastar libremente. Rechazaba las oportunidades de explorar los campos, prefiriendo quedarse junto a Dorado, compartiendo su confinamiento voluntariamente. Luna, por su parte, dividía su tiempo entre permanecer en el establo con sus potros y hacer breves salidas para pastar y estirar sus patas. Pero nunca se alejaba mucho ni por mucho tiempo. Sus relinchos frecuentes desde el campo eran claramente dirigidos a sus hijos, verificando que estuvieran bien, y sus hijos respondían con sus propios relinchos tranquilizadores. Las 2 semanas de recuperación pasaron lentamente, pero finalmente llegó el día en que el doctor Ramírez removió el vendaje de la pata de Dorado y declaró que el potro castaño estaba completamente curado. «Pueden dejarlo salir a pastar nuevamente», anunció el veterinario con una sonrisa. «Pero háganlo gradualmente. Nada de carreras salvajes por unos días más hasta que el tendón recupere completamente su fuerza». Don Rafael, Marta y Tomás observaron con alegría mientras Dorado daba sus primeros pasos fuera del establo en 2 semanas. El potro movía su pata con cautela al principio, probando su peso, pero pronto la confianza regresó y comenzó a caminar con normalidad. Lo que sucedió a continuación fue una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes para siempre. Milagro, quien había esperado pacientemente este momento, comenzó a trotar en pequeños círculos alrededor de Dorado, claramente invitándolo a jugar. Dorado dudó solo un instante antes de responder, y pronto ambos potros corrían juntos por el campo con la energía acumulada de 2 semanas de inactividad forzada. Luna los seguía a un paso más medido, su enorme cuerpo moviéndose con la gracia que solo las yeguas de su estatura poseían, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus hijos con esa mezcla de amor y vigilancia que había caracterizado su maternidad desde el principio. Don Rafael se limpió discretamente los ojos mientras observaba la escena. A sus 60 años había criado cientos de caballos, había presenciado innumerables nacimientos y había formado vínculos profundos con muchos animales nobles. Pero nada en toda su experiencia se comparaba con lo que había presenciado en estos últimos meses. Luna le había enseñado algo sobre el amor que trascendía cualquier definición o explicación. Ella había demostrado que el amor verdadero no reconoce fronteras de sangre o biología, que el instinto maternal más puro es simplemente la voluntad de proteger y nutrir a quien lo necesita, sin preguntas ni condiciones. Los meses siguientes trajeron más cambios y crecimiento. Milagro y Dorado continuaron desarrollándose, convirtiéndose en jóvenes caballos fuertes y saludables. Aunque sus apariencias eran completamente diferentes, uno negro como la noche, el otro dorado como el sol del atardecer, cualquiera que los observara podía ver que eran hermanos en todo el sentido de la palabra. Jugaban juntos, pastaban juntos, dormían uno junto al otro en el establo. Cuando uno se alejaba demasiado, el otro lo llamaba con relinchos preocupados hasta que se reunían nuevamente, y Luna continuaba siendo su centro, la presencia constante y tranquilizadora que definía su mundo.
La historia de la yegua gigante que adoptó a un potro huérfano mientras estaba embarazada se extendió mucho más allá de los límites del pueblo. Periódicos regionales enviaron reporteros para documentar la historia. Una estación de televisión de la capital vino a grabar un segmento especial. Don Rafael, inicialmente reacio a toda esta atención, finalmente aceptó las entrevistas porque comprendió que la historia de Luna tenía un mensaje importante que compartir con el mundo. En un tiempo donde las divisiones parecían crecer entre las personas, donde la intolerancia y el rechazo al diferente se volvían cada vez más comunes, Luna ofrecía un ejemplo simple pero poderoso de inclusión y amor incondicional. Una tarde de otoño, mientras las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire adquiría ese frescor característico de la temporada, don Rafael se sentó en su porche favorito con una taza de café, observando a Luna, Milagro y Dorado en el campo distante. El padre Miguel se le había unido, como hacía ocasionalmente, para compartir una conversación tranquila y reflexiva. «Sabe, don Rafael», comenzó el anciano sacerdote, «cuando vine a ver a Luna y sus potros por primera vez, pensé que era simplemente una curiosidad de la naturaleza, algo interesante pero aislado. Pero ahora, después de meses de ver cómo esta familia ha prosperado, me doy cuenta de que es mucho más que eso. Es una lección, un recordatorio de cómo deberían ser las cosas». Don Rafael asintió lentamente. «He pensado mucho en eso, padre». Luna no vio a un potro extraño cuando Milagro apareció en su establo. Solo vio a un niño que necesitaba ayuda. No calculó el costo. No consideró si era su responsabilidad. No se preguntó si tenía suficientes recursos. Simplemente abrió su corazón y lo hizo parte de su familia. Ojalá los humanos pudiéramos aprender esa lección tan simple pero tan profunda. El padre Miguel sonrió. «Por eso creo que esta historia necesitaba ser compartida, don Rafael. En un mundo que a menudo olvida el valor de la compasión simple y directa, Luna nos recuerda lo que realmente importa». A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Luna guió a sus dos potros de regreso hacia el establo para pasar la noche. Milagro y Dorado caminaban a sus lados, ocasionalmente empujándose juguetonamente entre sí, pero siempre regresando a la órbita protectora de su madre. Era una imagen de paz perfecta, de familia en su forma más verdadera. Don Rafael supo en ese momento que nunca vendería a Milagro, sin importar qué ofertas recibiera de otros criadores. Este potro, que había llegado misteriosamente una noche, rescatado del borde de la muerte por una yegua con el corazón más grande que su cuerpo, se quedaría en el refugio para siempre, junto a su hermano y su madre adoptiva. La historia de Luna, Milagro y Dorado continuó inspirando a todos los que la conocían. Se convirtió en un símbolo de esperanza y amor en la comunidad, un recordatorio constante de que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la voluntad de estar presente para aquellos que nos necesitan. Y cada vez que alguien visitaba el refugio y veía a los tres juntos, se iban con una sonrisa en el rostro y una renovada fe en la bondad fundamental que existe en el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con tus seres queridos. Deja un comentario contándonos qué te inspiró más de esta historia conmovedora. No olvides suscribirte al canal para más historias que
que celebran el amor incondicional y los vínculos extraordinarios entre animales y humanos. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.